Dios les guarde en su santo corazón y les proteja de todo mal y peligro. Estamos en el tema número 9, apologética, defensa de la fe. Señor, instrúyenos con tu Santo Espíritu para que cada día comprendamos mayormente lo que hemos de hacer en nuestra iglesia como miembros de la misma. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Muy bien, hoy vemos la lección 9, apologética, defensa de la fe. ¿Qué significa entonces apologética? Viene de una palabra griega, apología. En otras palabras, es la ciencia de los santos que fueron los que mejor se dedicaron a la defensa de la iglesia, de la fe de la iglesia. Pudiéramos hablar ya desde el Nuevo Testamento, en Hechos 7:51, con la experiencia de San Esteban. También en Hechos 7:54, Filipenses 1:7, Filipenses 1:16, Hechos 22:1, 1 Corintios 9:3. Son textos que se van relacionando con la apologética o defensa de la fe de nuestra iglesia. Hubo en los primeros siglos unos santos que se dedicaron a defenderla, y el primero fue San Justino. Encontró la necesidad de escribir y sobre todo se llamaban sus escritos apologías, que defendía la Eucaristía, el bautismo y la Santísima Virgen María. También encontramos a San Irineo, encontramos a San Francisco de Sales, encontramos avanzando un poco más rápido en el tiempo a San Agustín y muchos santos más que escribieron acerca de la fe de la iglesia, porque como vemos nosotros, nos ha tocado vivir en una época donde las personas ya no creen por el simple testimonio o la simple autoridad de la iglesia, es decir, ya no dicen amen a todas sus enseñanzas. Cada vez más las personas exigen razones para creer. Es por eso que los cristianos tenemos el deber de formarnos y conocer a fondo nuestra fe, pues como nos lo dijo nuestro primer papa, el apóstol Pedro, estad siempre dispuestos a dar respuesta a todo el que os pida razón de vuestra esperanza. Primera de Pedro 3:15. Es lo más claro que tenemos nosotros en el Nuevo Testamento. Un consagrado a la Santísima Virgen María es un católico firme, convencido, amante de su fe, que se preocupa por conocerla y ahondar cada día más en ella. Quiere decir, todos debemos de ser apologéticos, defender nuestra fe. La Iglesia Católica es una iglesia unida, la Iglesia de Cristo, las obras que Dios sigue, el mismo camino de la encarnación. Cristo se encarna para hacernos cercanos, para hablarnos, tocarnos, alimentarnos. En adelante será la Iglesia la encargada de perpetuar la presencia y misión de Cristo en el mundo. Pues si Cristo no hubiese instituido una iglesia desde el principio, el Evangelio no habría llegado hasta nuestro tiempo. El mensaje de Cristo se hubiera diluido con el pasar de los años. Para evitar que esto sucediese, Él dijo a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mateo 16:18 es el fundamento de nuestra iglesia. El primero en usar la palabra católica para designar a la iglesia de Cristo fue San Ignacio de Antioquía, en el año 107, en una carta dirigida a la comunidad de Esmirna, cuando el arzobispo aparece: deja ser a la gente como es. Donde está Jesucristo, allí está la iglesia católica. Las iglesias protestantes surgen apenas en el siglo XVI a partir del cisma propiciado por Martín Lutero, y desde ahí se hace mucho más fuerte la necesidad de defender nuestra doctrina. La permanencia en la Iglesia Católica en el tiempo nos habla de su origen divino, es decir, de que ella es humana y divina a la vez, algo muy importante de pensar. Humana porque está conformada por hombres y divina porque Cristo es su cabeza. Al mismo tiempo tenemos la seguridad de que nunca será destruida por la promesa que Cristo ha dejado en la palabra, ni el poder del infierno la derrotará.
Mateo 16:19 nos dice: las puertas del infierno no prevalecerán jamás contra ella. Conviene ver un poco el papado de Pedro. Para fundar la iglesia, Cristo escoge una cabeza visible, el apóstol San Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mateo 16:18. Cuando Jesús conoce a Pedro, le cambia inmediatamente el nombre. Entonces lo llevó a donde estaba Jesús. Jesús lo miró y le dijo: tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefa. Juan 1:42. Y es que no es la primera vez. Surge desde el Antiguo Testamento, Génesis 32:29, cuando en adelante te llamarás Jacob, no te llamarás Jacob, sino Israel. Así también vemos en Juan 21:15, en Lucas 22:31, en Hechos 1:15. Una iglesia que ha sido, o una unidad en la iglesia que ha sido herida. Cristo quería una sola iglesia. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Que nos quede claro eso. No quería más ni ha fundado más, una sola. 2, que todos sean uno, como tu Padre estás en mí y yo en ti. Juan 17:21. Y 3, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como hay una misma esperanza a la que ustedes han sido llamados, de acuerdo con la vocación recibida. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Efesios 4:4-5. Pero no faltan las divisiones. Está herida precisamente por los cismas. Ya acabamos de decir el no a la unidad con Martín Lutero. Debido a eso hay muchísimas, miles y miles de sectas, porque Martín Lutero decía que bastaba con la sola escritura. La iglesia se fundamenta en las dos cosas, en la sagrada tradición y en la sagrada escritura. Y claro está que enseña que la tradición, la palabra revelada por Dios que se transmite de manera oral en la iglesia, que no está contenida en las Sagradas Escrituras, pero que con estas contiene el depósito de la fe. El depósito de la fe. Hay unos textos bíblicos de la Sagrada Tradición: 1 Corintios 11:2, 2 de Tesalonicenses 2:15, 2 de Timoteo 2:2, 1 Corintios 11:23. Porque hay que aclarar que no todo está en la Biblia. Nos dice San Juan 20:30, Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos. Juan 21:25 también nos expresa: Jesús hizo también muchas otras cosas. Si las relatara detalladamente, pienso que no bastaría todo el mundo para contener los libros que se escribirían. 1 Corintios 11:2 también nos narra. Y encontramos que uno de los errores fue la libre interpretación. La Sagrada Escritura no puede ser interpretada libremente, pues esta ha sido confiada a la Iglesia por quien fue definida. Es así que nosotros encontramos una buena explicación en el Concilio Vaticano Dei Verbum, en el numeral 9 al 10. La tradición recibe la palabra de Dios, encomendada por Cristo y el Espíritu Santo a los apóstoles, y la transmite íntegra a sus sucesores. El Espíritu Santo no puede revelar a una secta una verdad y a otra decirle algo diferente. No puede decir a unos que María fue siempre virgen y a otros que no lo fue. No puede decir a unos que se debe bautizar de pequeños y a otros que el bautismo solo es para adultos, etc. El Espíritu Santo no se puede contradecir. Él enseña la verdad, que es una sola. Por ello, no puede exigir diversas interpretaciones y enseñanzas sobre la palabra de Dios. Existe una sola, y esta es custodiada por la única iglesia que Cristo mismo fundó. La iglesia es pilar y fundamento de la verdad, nos dice 1 Timoteo 3:15. Y ya también nosotros expresamos con el apóstol Pedro, 2 1:20. Pero tengan presente ante todo que nadie puede interpretar por cuenta propia una profecía de la Escritura. Así que nuestros hermanos tienen como fundamento la sola fe, pero nosotros decimos que la salvación viene de Dios por el sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz, y es dada al hombre por fe, aún sin merecerlo, pero esta fe, si es sincera, se transforma en obras.
hacia los demás, es decir, se convierte en caridad sin la cual nada es perfecto. Encontramos un tema bastante complejo dentro de esta mala interpretación y es sobre las imágenes. El protestantismo se apoya en Éxodo 20:4 para afirmar que Dios prohibió la elaboración de imágenes. No te harás escultura ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. Si interpretamos de manera literal este texto bíblico, nos daríamos cuenta que nadie lo ha cumplido jamás, pues siendo así, no podríamos tener ni siquiera imágenes en otras cosas, como son los billetes, ni fotos, ni esculturas, ni nada, ni nadie, cosa que ni los mismos hermanos separados lo han cumplido. Pero sí hay otros textos que nos hacen mención de las imágenes. Éxodo 25:18, harás además 2 querubines de oro macizo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Éxodo 26:31, harás un velo de púrpura violeta y escarlata de carmesí y lino fino torsal. Primera de Reyes 6:23, en el lugar santísimo hizo 2 querubines de madera de olivo, cada uno medía 5 metros de altura. Y finalmente, otro texto más es Primera de Reyes 7:29. Sobre esos paneles había figuras de leones, de toros y de querubines. Hoy en día es difícil entonces encontrar a alguien que adore una imagen así. Sin embargo, nos encontramos en el siglo de mayor idolatría que ha existido en la historia de la humanidad. Hoy se adora al dinero, al sexo, al placer, al cuerpo, y a eso sí no se le recrimina. Lo que es un libro para los que saben leer es una imagen para el que no sabe. Lo que se enseña con palabras al oído lo enseña una imagen a los ojos. Las imágenes son el catecismo de los que no saben leer, nos dice San Juan Damasceno a manera de conclusión práctica. Repasaré esta lección sobre apologética y haré un resumen en una ficha con las citas bíblicas para formarme y aprender a defender mi fe. Que Dios les conceda la paz y los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.